La culpa me ha carcomido el alma durante 27 años. No es la culpa de un pecado cometido, sino la de una verdad que debería haber buscado con más ahínco. Una verdad que estaba oculta en las paredes de nuestra propia casa. A veces, por las noches, el silencio de la casa de mi abuela es tan pesado que parece una losa. Y en ese silencio, juraría que aún la escucho. Un sollozo suave, como un murmullo de viento atrapado entre las rendijas de las ventanas. El lamento de alguien que no puede descansar. Mi nombre es Mateo Solano, y ahora tengo 41 años. Soy un carpintero, un oficio que me heredó mi abuelo, un hombre de fe inquebrantable que construyó con sus propias manos el altar de nuestra parroquia. Mis días transcurren entre el olor a madera, el zumbido de las sierras y el polvo de roble. Pero mi mente, siempre, regresa a ese lugar. A la casa de la abuela, que heredé hace unos años. Es una vieja casa de adobe, en el corazón de un pueblo pequeño, donde el tiempo parece haberse detenido. Recuerdo el invierno de hace 3 años. La nieve cubría los campos como una manta blanca, y el aire era tan gélido que te cortaba la respiración. Estaba reparando una viga en el ático, un trabajo que mi abuela siempre posponía, cuando mi mano rozó algo inusual. Era una pequeña caja de madera, escondida detrás de una pila de viejos libros de rezos y mantas de lana. Estaba cubierta de polvo, pero su superficie era tan lisa que se sentía como seda pulida. Al abrirla, encontré una carta, doblada y sellada con un hilo de lino. Mi corazón se detuvo. En el sobre, con la caligrafía temblorosa de mi abuela, solo había una palabra: Verónica, mi tía, la tía Verónica, desaparecida. Desde ese instante, el lamento que escuchaba no era un eco del pasado, sino una revelación que me gritaba que había algo más, algo que mi familia había ocultado por completo. Un titular de un viejo periódico, amarillento y frágil, cayó de la caja. La joven devota Verónica Solano desaparece sin dejar rastro después de la vigilia de la Candelaria. La fecha, 27 años atrás. El titular parecía gritarme desde el pasado. El lamento de la abuela, que creí que era mi imaginación, había sido una llamada de auxilio. Si sienten una conexión con estos misterios de fe, con historias que ponen a prueba la fe y la verdad, les pido que se suscriban a este canal. Cada historia que comparto aquí es una búsqueda de respuestas, de la misma manera que yo las busco. Presionen el botón de suscribirse y toquen la campana para que no se pierdan ninguna de estas historias. Mi infancia en este pueblo se tejió con los hilos de la fe y la tradición. Cada día comenzaba con el sonido de las campanas de la iglesia, que llamaban a los fieles a la oración matutina. Los domingos, la misa era un evento social, un punto de encuentro donde las familias se reunían bajo el mismo techo para alabar a Dios. Recuerdo el aroma a incienso, la luz tenue de las velas y el murmullo de los rezos. La comunidad era un refugio, un lugar donde todos se conocían, donde las puertas de las casas no se cerraban con llave y donde la palabra de un vecino era tan valiosa como un contrato legal. Los rituales eran nuestro ancla, las procesiones de Semana Santa, la fiesta de la Candelaria en febrero, y los rosarios que mi abuela dirigía cada noche en su sala, rodeada de velas y la imagen de la Virgen. Era una vida simple, segura y llena de devoción. Mi tía Verónica era la luz de nuestra familia. Tenía 21 años cuando desapareció. No era solo mi tía, era mi madrina. Me llevaba a la iglesia para las catequesis y me leía historias de santos antes de dormir. Su sonrisa era contagiosa y su fe era tan profunda que parecía brillar. Era la más devota de todos nosotros, una joven que dedicaba su vida a la iglesia. Había prometido unirse a un convento en la ciudad después de la vigilia de la Candelaria, un compromiso que llenaba de orgullo a mi abuela. La última vez que la vi, me abrazó con fuerza y me prometió que me visitaría. Yo solo tenía 14 años. La vigilia de la Candelaria fue el último día que la vimos. La iglesia estaba abarrotada, con los feligreses encendiendo velas bendecidas en honor a la purificación de la Virgen. La procesión nocturna iluminó las calles del pueblo,
un río de luz en la oscuridad. Verónica caminaba al frente, su rostro iluminado por la llama de su vela, con una sonrisa serena. Después de la procesión, todos regresamos a nuestras casas, con los corazones llenos de paz. Pero Verónica nunca regresó. Al día siguiente, la esperanza se convirtió en pánico. Se hizo una búsqueda exhaustiva. La gente del pueblo peinó los bosques, revisó cada rincón del pueblo. El cura, el padre Ignacio, lideró las oraciones, pidiendo por su regreso. La comunidad, unida en la fe, se desmoronó por el miedo. Se crearon comités de búsqueda, se hicieron vigilias, y la gente compartía historias de avistamientos falsos, de esperanza rota. Mi abuela, una mujer de fe inquebrantable, se aferró a la esperanza. Pero yo, un adolescente que apenas entendía el mundo, no podía dejar de preguntarme, ¿cómo puede alguien, un pilar de nuestra comunidad, simplemente desaparecer en la noche? Los años pasaron como un rosario de cuentas que se deslizan por los dedos. Cada día, una nueva oración, una nueva esperanza. Al principio, había vigilias mensuales, con la comunidad reunida en la iglesia, rezando por el regreso de Verónica. Mi abuela, en la primera fila, con los ojos hinchados y una vela encendida, parecía una estatua de dolor. Luego, las vigilias se hicieron anuales, y finalmente, se convirtieron en una misa conmemorativa cada 2 de febrero. Los rostros de los feligreses cambiaron. La esperanza se convirtió en resignación, y los susurros sobre lo que pudo haberle pasado a Verónica se convirtieron en silencio. La iglesia, el corazón de nuestro pueblo, parecía marchitarse un poco con cada año que pasaba sin respuestas. La institución, la iglesia, parecía querer borrar el recuerdo de la desaparición. Al principio, el padre Ignacio fue un líder incansable en la búsqueda. Pero a medida que pasaba el tiempo, su discurso cambió. La desaparición de Verónica se convirtió en una tragedia, una prueba de fe. Los rumores sobre un secuestro, una fuga, incluso un pacto con el diablo, se esparcían como la pólvora. Pero la iglesia siempre los desestimaba. Se dijo que se habían extraviado registros de la vigilia, documentos que podrían haber tenido la lista de asistentes. Un viejo relicario, que contenía una reliquia de un santo, también desapareció poco después. Cosas pequeñas, detalles que en ese momento parecían insignificantes, pero que ahora, con la carta en mis manos, cobraban un sentido siniestro. Recuerdo cómo las estaciones marcaban el paso del tiempo, las heladas que cubrían los tejados, el sol implacable del verano que quemaba los campos, las hojas secas del otoño que crujían bajo mis pies. La gente envejecía. Vi a la abuela encorvarse, a mi abuelo perder el brillo en sus ojos, al padre Ignacio ganar arrugas en su rostro. La frustración crecía en mí, una rabia silenciosa por la falta de respuestas. ¿Dónde estaba Verónica? ¿Por qué nadie hablaba de ella con la misma pasión que al principio? Una tarde de verano, mientras ayudaba a mi abuelo a reparar el techo de la iglesia, vi a un grupo de ancianos susurrar entre ellos, con miradas de miedo. El padre Ignacio los interrumpió abruptamente, cambiando la conversación. Los vi desvanecerse en el silencio, sus rostros tensos. Había un pacto, una omertá, un acuerdo tácito de no hablar de lo que pasó esa noche. La fe que nos unía se estaba convirtiendo en la jaula de un secreto. Me pregunto ahora, con el corazón roto, ¿qué clase de secreto puede ser tan poderoso como para silenciar a un pueblo entero durante casi 3 décadas? La carta, esa pequeña caja de madera, fue el detonante de mi propia crisis. Después de haber vivido durante 27 años con una verdad a medias, sentí una necesidad urgente, casi una obligación moral, de encontrar la verdad. La carta, sellada y con el nombre de mi tía en el sobre, era la primera pieza de evidencia tangible que había tenido en mis manos. Era mi deber. Pero el miedo también me paralizaba. Temía lo que la verdad pudiera revelar, la oscuridad que pudiera contener. La carta en sí era un tesoro de información. Dentro, encontré no solo el manuscrito de mi abuela, sino también una pequeña cruz de plata, el mismo diseño que mi abuela siempre llevaba.
El documento, aunque breve, era un grito de dolor. En ella, mi abuela confesaba que había ocultado una carta de Verónica, una carta que llegó por correo unos días después de su desaparición. Mi abuela explicaba que lo había hecho para proteger a la familia del escándalo. En la caja también encontré la carta de Verónica, una carta más larga, escrita a mano, con una letra que reconocí de inmediato. Mi tía hablaba de una revelación. «Descubrí la verdadera razón detrás de la vigilia», escribía. «Hay un secreto en la iglesia, algo que el padre Ignacio ha estado escondiendo». No había más detalles, pero mi abuela había guardado ambas cartas durante casi 3 décadas. Cuando mostré la carta de mi abuela a mi familia, la reacción fue de incredulidad, luego de miedo. Mis padres se negaron a creer que mi abuela hubiera guardado un secreto de esa magnitud. Mi tío, el hermano de Verónica, se enojó, acusándome de profanar la memoria de nuestra abuela. Pero había algo en sus ojos, un destello de miedo, una culpa que intentaban ocultar. La comunidad también se dividió. Algunos me apoyaron, diciendo que por fin alguien estaba dispuesto a buscar la verdad. Otros me acusaron de ser un ingrato, de romper el silencio y traer deshonra a la familia Solano. Se corrieron rumores, la gente me evitaba en la calle. Me convertí en el paria del pueblo. La carga de esta verdad se posó sobre mis hombros. La carta no era solo un documento. Era la prueba de que Verónica no había desaparecido por su propia voluntad. Alguien la había silenciado. Y mi propia familia había participado en el encubrimiento. La rabia, el dolor y la traición me consumieron. Mi fe, que siempre había sido una parte integral de mi vida, comenzó a resquebrajarse. La iglesia, ese lugar de refugio, ahora me parecía una prisión. Si están interesados en escuchar más sobre estos misterios que revelan verdades escondidas, por favor, suscríbanse y compartan este video. Cada historia que comparto es un testimonio de la lucha por la verdad, por la justicia. ¿Cómo pudo mi abuela, una mujer de fe inquebrantable, elegir el silencio en lugar de la verdad? El secreto que guardaba mi abuela y que selló el destino de Verónica estaba escondido en la carta que ella misma había escrito. Había una segunda parte, oculta bajo el forro del sobre. En esa parte, con una caligrafía casi ilegible, mi abuela confesaba el nombre del traidor, el padre Ignacio. Mi abuela describía cómo el padre Ignacio había interceptado la carta original de Verónica, el día después de la vigilia, y se la había entregado, pidiéndole que la ocultara para evitar el escándalo y proteger a la iglesia. La carta de Verónica, la que yo encontré, era una copia que mi abuela había hecho. En ella, mi tía revelaba que había descubierto que la iglesia, con el padre Ignacio a la cabeza, estaba desviando los fondos de las ofrendas para construir un centro de retiro para él mismo, en lugar de para la comunidad. La vigilia de la Candelaria era la fecha límite para la construcción, y el dinero estaba desapareciendo. Verónica, al ser la tesorera de la comunidad, había descubierto la estafa y planeaba denunciarlo a la diócesis. El padre Ignacio, un hombre de gran poder y prestigio, la había silenciado. La carta de Verónica describía sus últimos momentos, sin sensacionalismo, con una dignidad que me rompió el corazón. Escribió que el padre Ignacio la había llamado a la sacristía después de la procesión. Él la había enfrentado, pidiéndole que se callara. Ella se negó, diciendo que la verdad era más importante que el escándalo. Escribió: «Le dije que mi fe era en Dios, no en los hombres». Él me miró con una rabia que nunca había visto, y en ese instante supe que no saldría de allí. No había detalles macabros, solo el testimonio de una mujer que se enfrentó a la corrupción. Un antiguo recorte de periódico, doblado en la caja de mi abuela, confirmaba mi peor miedo. El titular era de un periódico regional, un pequeño artículo que pasó desapercibido en su momento. Se reanudan las obras del Centro de Retiro Padre Ignacio tras donación anónima. La fecha, una semana después de la desaparición de Verónica. La donación anónima era el dinero que Verónica había intentado proteger. El impacto de la verdad fue devastador. Mi familia quedó en shock. Mi tío se desplomó, sollozando.
La culpa que había cargado durante años se convirtió en un odio puro. La imagen de mi abuela, la mujer que me enseñó a rezar, se transformó. No era una santa, sino una cómplice. La verdad no trajo paz, sino una herida profunda que tardaría en sanar. Mi fe, que siempre fue un faro, ahora se sentía como una vela que se apagaba. ¿Cómo podía Dios permitir tal injusticia, tal traición en el corazón de su propia casa? La verdad, como una tormenta, azotó a la comunidad. Después de que yo presenté las cartas y los recortes de periódico a la policía, se abrió una investigación. El padre Ignacio, ahora un anciano respetado, fue interrogado y, finalmente, arrestado. El escándalo sacudió a la diócesis y su nombre fue despojado de su posición. La comunidad, en un principio incrédula, se convirtió en una masa de rabia y vergüenza. La Iglesia, el corazón de nuestro pueblo, se convirtió en el símbolo de la traición. Para mí, para mi tío y para los demás miembros de nuestra familia, la justicia fue agridulce. La fe que nos unía se rompió. Mi tío se alejó de la iglesia, diciendo que no podía rezar en un lugar que le había robado a su hermana. Yo, por mi parte, seguí asistiendo a misa, pero no por devoción, sino para recordar que la justicia prevalece, incluso si tarda. La cicatriz de la traición quedó grabada en mi alma, en el alma de mi familia. Para simbolizar el inicio de la curación, un día, mi tío y yo fuimos al campo detrás de la iglesia y plantamos un rosal blanco, en honor a Verónica. El rosal, con sus espinas y sus flores, representa la belleza de su fe y el dolor de su sacrificio. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. La herida de la traición nunca sanará por completo, pero las cicatrices que nos dejó son un recordatorio de nuestra resistencia. Somos los que quedaron, los que llevan el peso de la verdad. Somos los que, a pesar de todo, seguimos adelante. ¿Podremos algún día volver a tener una fe tan pura como la de Verónica? ¿O la traición ha dejado una marca indeleble en el alma de nuestro pueblo? La casa de mi abuela, la que una vez fue un lugar de lamentos y secretos, ahora es un lugar de silencio. Pero no de un silencio pesado, sino de un silencio de paz. Las noches ya no están llenas del llanto de mi abuela. La carta que ella ocultó fue, en última instancia, su última confesión, su forma de purgar su culpa y de darnos la verdad. Mi fe, aunque resquebrajada, se ha transformado. He aprendido que la fe no reside en las instituciones, sino en las personas. En la valentía de una joven que se atrevió a enfrentarse a la corrupción, en la resiliencia de una comunidad que se levantó contra la injusticia, y en el amor de una familia que, a pesar de las cicatrices, sigue unida. El rosal que plantamos florece cada primavera, un recordatorio silencioso de Verónica. Su alma finalmente puede descansar, y con ella, la mía también.